Voces de la Semana Santa, el léxico cofrade en Málaga y Andalucía, es una obra que le brinda al lector la oportunidad de conocer la riqueza léxica que existe en el mundo cofrade, tanto de la provincia malagueña como de toda Andalucía. Para ello, su autora recopila, analiza y contrasta una serie de voces que ponen de manifiesto la gran multitud de influencias e intercambios que se dan entre un sinfín de lugares geográficos. Laura García Mesa aprovecha sus raíces malagueñas para volcar todo su interés en descubrir el origen de aquellos términos propios de la ciudad que hacen florecer la cultura propia y peculiar de la misma. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, darle la bienvenida a este Hospital Real de la Misericordia, que como todos somos locales y somos de la ciudad, para nosotros tiene un gran sentido, para los vecinos de nuestra ciudad, incluso también dentro del movimiento cofrade también tiene gran sentido, puesto que aquí se realizan cada año pues muchas de las actividades que se realizan por parte de nuestras hermandades y cofradías cada año. En primer lugar, darle las gracias a Laura por invitarnos y por hacer partícipe al Ayuntamiento de Marbella en esta presentación de este libro que para nosotros como Ayuntamiento, y desde aquí trasladártelo nuevamente, como se hará, el saludo cordial y la enhorabuena por parte de la alcaldesa y de todos los compañeros de la corporación por ser una joven que decide hacer un libro y aparte, sobre todo, aparte de escribirlo, de embarcarte en esta aventura, hacerlo destacando una de las mejores tradiciones que tiene nuestra ciudad y nuestra comunidad autónoma, que además tú lo que haces es comparar la Semana Santa a través del léxico, el léxico cofrade en Málaga y en Andalucía a través de toda nuestra comunidad autónoma. Yo, es verdad que al final, al cabo de los años, uno se da cuenta, y en tu libro es como se plasma, que lo llamaremos de manera distinta. Incluso unos sacarán trono, otros tendrán paso, pero que al final lo llamaremos distinto, que habrá matices, que habrá pequeños cambios, pero que al final la fe y la devoción a cada una de nuestras imágenes y a esa tradición es la misma. Yo también agradezco a Francisco Javier Ruiz Barranco, que como director de ediciones Azimut esté aquí, y sobre todo darle la enhorabuena por apostar por el talento joven y sobre todo agradecerle en este caso pues el apostar por el talento local de Marbella y a la disposición de la editorial para lo que necesiten, y sobre todo también, siempre que sea, para impulsar a jóvenes autoras, como es el caso que hoy nos trae aquí Laura. Además, la Semana Santa siempre decimos que es un poco de todo. Es verdad que es fe, es tradición, es cultura y, como no, también para nuestra ciudad es un importante revulsivo económico, por lo cual yo creo que la protagonista eres tú, y por eso yo creo que ya hoy solamente de nuevo darte las gracias por hacernos partícipes, ponernos a tu disposición en todo lo que haga falta. Espero que esto sea el principio de una aventura muy profunda sobre la Semana Santa, pero sobre todo todas aquellas metas que tú quieras conseguir, que lo puedas hacer aquí en tu casa, que es Marbella, y que tu ayuntamiento en este caso y la delegación de juventud más concretamente, pues siempre estará a tu lado para lo que necesites. Gracias nuevamente, y ahora ya vamos a escuchar la magnífica obra que ha hecho. Compartimos tú y yo un foro de Semana Santa. Yo y ella tuvimos una pequeña disputa en mitad del foro que no la voy a contar aquí, ni tú tampoco la vas a contar, pero que yo espero que a partir de ahora pues sea una de las caras habituales de nuestra Semana Santa, y sobre todo que hagamos que todos los marbelleros y marbelleras, a los cuales yo recomiendo que adquieran este libro, y que todos los tengamos por lo menos en cada una de nuestras casas de hermandad, en cada una de nuestras cofradías, y aquí hay mucho cofrade y buen cofrade, por lo cual ese libro en Marbella va a ser un éxito. Gracias, Laura. Enrique, por tus bellísimas palabras.
Mi nombre es Francisco Rodríguez o Javier Rodríguez, como prefieran, y dirijo en Málaga el sello Ediciones Azimut. Dentro de este sello, nacido hace seis años y pico, intentamos dar cabida a autores consagrados, más nombres conocidos, incluso algunos autores clásicos, pero por supuesto siempre queda no una ventana, sino una gran puerta abierta para autores noveles cuya calidad pues merece ser publicada. Antes de que me olvide, además de agradecer a Enrique Rodríguez, delegado de Juventud, su presencia en este acto, quiero agradecer al Ayuntamiento de Marbella en general que nos haya brindado este espacio tan maravilloso, a Estrella en particular, que ha coordinado todo esto con Laura. Esther. Bueno, es que con la mascarilla te oí mal, perdona. A todos ustedes por su asistencia y, por supuesto, a Laura, que ha confiado en este sello. Yo tengo que ser honesto y yo sé que ustedes no han venido aquí para escucharme a mí. O sea, se me rompe el corazón, pero tengo que aceptar que ustedes han venido aquí para escuchar a Laura. Por lo tanto, creo que lo suyo es que interroguemos un poquito a Laura acerca de cómo han sido sus vicisitudes con este libro y, en fin, con su primer acercamiento al mundo editorial. Estoy preparada. Totalmente improvisado, no se vayan a pensar ustedes. Ella no sabe las preguntas que le voy a hacer, ni yo tampoco. Laura, ¿cómo se te ocurre dar el paso de un trabajo de fin de máster a tener ya tu libro con su ISBN, su depósito legal y todas las vicisitudes administrativas? Bueno, pues en principio solo era un trabajo fin de máster, pero como me otorgaron el primer premio al mejor trabajo de fin de máster, la Cátedra de Estudios Cofrades, pues ya empezaron mi alrededor y eso, el director de la cátedra también, Benjamín de Alcázar, me dijo que sería bueno dejarlo reflejado para Málaga un trabajo como ese en el libro, y ya a partir de ahí empecé a indagar y aquí estamos. Y aquí estamos. Sí, indudablemente, como probablemente ya habrán deducido por mi acento, yo de Antequera no soy. Pero llevo muchísimos años en Andalucía. Y eso me permite tener un cierto conocimiento de la Semana Santa, pero no puedo afirmar que sea un experto. Yo con este libro he aprendido cosas, pero sobre todo lo tengo que valorar desde un punto de vista filológico, que ahí sí me muevo yo con más soltura. Y creo que es una investigación muy importante, que Laura se la ha currado, y que incluso a los expertos más expertos en Semana Santa van a descubrir cositas nuevas. Más preguntas. Cuéntanos, tus vicisitudes editoriales. Mucho cuidado con lo que respondes ahora. ¿Qué te ha parecido todo este entramado y todas estas cosillas de la editorial? ¿Es como te lo imaginabas? Sí, la verdad es que yo contacté con varias editoriales, todo se ha dicho. Hombre, y de las mejor, eso refuerza mi autoestima. Y de las que me contestaron, pues la verdad es que me fui para ustedes porque, sobre todo por la cercanía que me mostrasteis y el interés, pero sobre todo la cercanía. Gracias. Ya desde que nos pusimos María y yo a trabajar, pues imagínate, ya era un día a día, ya el día que no me llamabas la echaba de menos, decía... María, ¿dónde estás? Sí, es que todos los libros tienen su historia interna, y la historia interna de este libro es que nos pusimos manos a la obra, pues yo creo que después del Día de Andalucía, a primeros de marzo, y queríamos tenerlo para el Viernes de Dolores como muy tarde. Eso pues implicó trabajar a uña de caballo. Yo realmente veía los toros desde la barrera, todo hay que decirlo. Aquí quienes trabajaron a fondo fueron Adriana, la maquetadora, María Rodríguez, que está por allí, y Laura. Yo pues era un poco pues el que marcaba los ritmos, los plazos, pero han sido ellas quienes han llevado todo el peso de la edición, y yo tengo que reconocerlo. Y entonces, efectivamente, lo hicimos. El proceso normal de publicación de un libro son 2 meses, porque hay que leerlo, hay que corregir erratas, y si encima le incorporamos fotografías, como es en el caso actual, pues 2 meses puede que se queden cortos. Bueno, lo tuvimos en 3 semanas.
Yo lo observaba todo con un cierto escepticismo, digo, no lo van a conseguir. No, y el libro estuvo para el Viernes de Dolores, que lo pudimos haber presentado en la Hermandad del Sepulcro, porque nos ofrecieron su espacio, pero ese día las cofradías en Málaga tenían muchos compromisos de mucho tipo y no fue hasta el miércoles santo cuando por fin fuimos a la Hermandad del Sepulcro a publicarlo. Posteriormente fuimos a la agrupación de cofradías en Málaga. La semana pasada, el día 29 de abril, que fue la semana pasada, ¿verdad? Sí. Estuvimos en Alurín de la Torre, pero hoy ya por fin, Laura, estamos en tu casa, con tu gente. Así me siento yo. Mira, ¿Cómo te encuentras? 4, pero aquí estoy con mi gente y estoy en mi casa. Efectivamente. Aunque ya todo el mundo sabe que yo me siento también malagueña, porque tú lo sabes. Pero esta es mi casa y está mi gente. Y por cierto, está mi tía, que por fin han abierto las provincias y todavía no había podido venir porque es de Huelva. Sí, me lo comentó Laura y yo no me atrevía, porque si hubieras tenido que venir por motivos de trabajo yo te podría haber firmado un certificado, pero al ser público asistente, en fin, sinceramente, no me atreví a autorizarlo, Pues pero es mucha alegría y te agradezco que estés hoy aquí. Eso es sin desprestigiar a nadie, pero es lo más importante de esto. Utilizando un símil evangélico, ¿te consideras profeta en tu tierra? Sí. Bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo el proceso editorial? ¿Qué es lo que hubieras cambiado? ¿Qué es lo que mejorarías? De lo que ha sido tu experiencia durante la publicación del libro, los eventos. Yo estuve muy agobiada para hacer el libro, pero es lo que tú has dicho, que es que no teníamos tiempo. Yo me acuerdo un domingo que me puse que María, que yo decía, si yo estoy agobiada, imagínate esa muchacha que no es ni su libro, la pobre. Y un domingo me envió la maqueta a las 11 de la noche y me acosté a las 3:30 de la mañana para que ella la pudiera tener el lunes por la mañana. Y eso fue mucho agobio, pero una vez que lo tuvimos y ya se pudo publicar, que fue el viernes aquel de Dolores. Bueno, el viernes a imprenta lo enviamos Antes. Como 8 o 10 días antes, que eso también hubo que apretarle los tornillos a la imprenta para que estuviera en plazo. Y sobre todo también era... Pero lo recibimos, sí, lo recibimos de la imprenta el viernes de Dolores. Aparte del trabajo de tú me envías, yo te envío, porque es que tú lo revisabas otra vez y otra rata salía. Y yo le decía a María, es que yo ya no sé si aquí va una coma, si no una coma, porque yo ya dudaba de mis propias correcciones de antes. Pero también nos retrasó mucho que le pedimos a las cofradías de Málaga fotos y teníamos que esperar que nos las enviaran, teníamos que seleccionar, entonces eso también nos retrasó. Sí, el reportaje gráfico, las cofradías han demostrado una inmensa generosidad, nos han facilitado fotos que son de una gran calidad y ya lo verán, lo van a disfrutar. Bueno, ¿cómo ves el futuro del libro? A mí me están pidiendo una segunda edición, pero quiero terminar con esta primero. Primero se termina con esta. ¿Te ves con fuerzas para seguir moviéndolo? A ver, yo sí, moviéndolo sí. La verdad que sí, ya que estamos, ¿no? Ya que estamos puestos. Pero eso, la gente pide, o sea, sobre todo de la agrupación de Málaga, de Cofradía, me dijeron que si me planteaba una segunda edición, porque es que esto es una adaptación de mi TFM. Entonces yo cuando hice mi TFM yo me tuve que adaptar a unas pautas de la Universidad de Málaga. Así es. Yo dejé atrás muchas palabras que no pude meter porque no me podía pasar de las páginas que yo podía meter, entonces las dejé sin investigar, las dejé apartadas. Entonces eso está ahí a un lado. Recojo el guante. Y bueno, yo en términos generales creo que el libro queda bien presentado. No sé si Enrique quieres decir algo más. Yo le haría una pregunta a ella, que es la palabra con la que tú te quedas de todo el léxico de la Semana Santa, la tuya personal, la que más te gusta, otra que es la más sorprendente y la que crees que en la geografía andaluza tiene el mismo significado, distintas palabras, la que creas más compleja, y en esto que siempre nos gusta mucho a los andaluces y a los cofrades un poquito más, que es el tema de no, se llama así,
¿Cuál cree que es la que más problema o confusión puede crear? Porque se llama de diversas formas. La que más te gusta a ti, la que más te sorprendió y la que más confusión crees que puede crear dentro de las categorías. La que más, no es que me guste, sino que yo desde chica veía el Cristo de la Chicofradía del Huerto de Málaga. Tiene un cíngulo que es diferente al de los demás, que acaba así como en dos volardos, y yo siempre veía que era diferente, pero nunca me imaginaba que iba a tener una voz específica. Y además los nazarenos de esa cofradía también lo llevan igual que el Cristo, y es sardineta, y esa voz es exclusiva de Málaga, que está destacada en la vertiente de voces malagueñas, y no hay ni otra excepción ni otro. Esa me quedaría con esa, por lo que me trae de recuerdo de chica. Luego una que me sorprendió fue Quitacimbra, porque no la destaqué en un principio y la tuve que destacar porque se repetía continuamente en los cuestionarios que hicimos a las hermandades malagueñas, que es como un hierro que atraviesa los varales para que no se balanceen. Y la otra que ya no me acuerdo. Bueno, confusión no, pero por ejemplo, Hombre de Trono, yo sabía que en Sevilla costalero, porque lo llevan a costa, en Cádiz cargadores, pero es que dentro de la misma provincia, en Antequeras hermanaco, en Archidona y Ronda horquillero, en Almuñeca ya si nos salimos de la provincia también horquillero, Hermanos de Anda, Santero, hay un montón, yo no sabía que se llamaba de tantas maneras. ¿Ya? Nada, mi intención con el libro era destacar la riqueza léxica y acercarla a la gente, pero sin necesidad, aunque yo soy del mundo cofrade, los que me conocen lo saben, sin necesidad de poseer ideales religiosos, que yo pudiera destacar la cultura y el patrimonio que tenemos aquí en Andalucía y en este caso en la provincia de Málaga, y que a veces no somos conscientes y ni siquiera presumimos de ella tanto como deberíamos. Sí, Me da la gracia a mi hermandad y que es inevitable acordarme de Manolo, que me acuerdo de que él podría estar aquí, pero también nos acompañará en ese camino. Por demás, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Marbella suma 2 banderas azules en las playas y se convierte con 8 galardones en el municipio andaluz con más distinción en su litoral. El municipio mantiene los reconocimientos para Casablanca, El Cable, El Faro, Puerto Banús, Levante y San Pedro Alcántara con Guadalmina, así como con el Puerto Deportivo Virgen del Carmen, y se suma a las enseñas para Venus Bajadilla y Adelfas Alicante. Desarticulado en Málaga y Barcelona un grupo criminal que traficaba con nocivos medicamentos enmascarados como productos nutricionales. Han sido detenidas 8 personas e intervenidos unos 117.700 comprimidos que contenían sustancias prescritas para el tratamiento de la disfunción eréctil, sin ser declarados en el etiquetado final del producto. Cuando las autoridades sanitarias prohibían la venta de algunos de los productos, los implicados creaban otro con un nombre y logotipo nuevo, pero con el mismo contenido. Los agentes han llevado a cabo 12 registros en España e Italia y han bloqueado 4 páginas web. Han intervenido 21 cuentas bancarias asociadas a los investigados y bloqueado un total de 3,5 millones de euros.
El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha informado tras la reunión del Consejo de Gobierno que la Junta de Andalucía ha reforzado las medidas de vigilancia para impedir el acceso a los locales de juego y apuestas de los menores de edad y de las personas con problemas de adicción a través de la imposición de un control de admisión presencial antes de entrar al local y también del endurecimiento de las sanciones, a la vez que impulsa iniciativas de prevención y protección de los colectivos más vulnerables mediante la prohibición de publicidad exterior y también el establecimiento debe estar de una distancia mínima de 150 metros respecto a colegios o institutos. Para los salones de nueva apertura, con la aprobación de un nuevo decreto que regula los establecimientos de juego presencial en Andalucía. En el Consejo de Gobierno, en primer lugar, la presentación del decreto sobre el juego, un decreto que supone la culminación, como saben, de muchos meses de trabajo, de reuniones, de encuentros por parte de la Secretaría General de Hacienda y la Dirección General de Tributos y de Juego de la Consejería de Hacienda, con los sindicatos, con colectivos pertenecientes a este sector, con FAGER, con el objetivo común de mejorar la normativa vigente que regula este ámbito del juego, bajo dos premisas: compromiso y consenso. Compromiso mostrado por este Gobierno para escuchar a todos los actores y para ser capaces de mejorar una norma que estaba invariable desde el año 1986. 3 décadas de gobiernos anteriores que absolutamente ante una normativa desfasada no fueron capaces de hacer modificaciones de calado. Por todo eso, ante la preocupación de los distintos partidos políticos en la comisión, como ustedes saben, en la Comisión de Hacienda, les ofrecimos la posibilidad de generar un grupo de trabajo con ellos y con la parte del sector para intentar escuchar y atender cuáles eran las propuestas de mejora. Por eso decía compromiso, el especificado por nuestra parte, y consenso, del esfuerzo por hacer partícipes a todos los que de alguna manera les afecta o compete esta actividad, para atender a sus necesidades e incluso, como así se ha hecho, sus propuestas. ¿Y cuándo empieza esto? Pues este camino lo iniciamos el 15 de octubre del año 2019. Ahí se celebró la primera reunión de trabajo convocada por el director general del Juego y la Secretaría General de Hacienda, a los que acudieron el sector empresarial con implantación física en Andalucía, la Federación de Jugadores Rehabilitados de Andalucía, FAGER, los sindicatos mayoritarios y, por supuesto, la Administración, tanto nosotros como reguladora del juego, pero principalmente Instituto Andaluz de la Juventud y el Servicio Andaluz de Salud. El punto de partida de un camino que culmina hoy con la aprobación de este decreto, con la regulación del juego presencial en Andalucía, que es sobre el que la Junta de Andalucía es competente en exclusividad, tal y como establece el propio Estatuto de Autonomía en el artículo 81.1. A lo largo de este camino se han repetido reuniones también bilaterales, con diferentes sectores, tanto empresariales y sindicales como con FAGER, e incluso nuevos encuentros con todos juntos, como el que tuvo lugar el pasado febrero del año pasado, y en el que pudimos avanzar, además, en otros aspectos igualmente necesarios, como la prevención y la formación. Y les puedo avanzar que estas reuniones no han acabado. Sin ir más lejos, el jueves que viene hay otra reunión con todos ellos. Hablamos de juego presencial y me gustaría aquí dejar bien claro que las competencias de las comunidades autónomas es sobre el juego presencial, porque la parte correspondiente al juego online es competencia del Gobierno central, que ahí sí que podemos decir que no ha habido muchas modificaciones o actuaciones en la lucha contra esa situación. Hablamos de una actividad empresarial legal, lícita, sometida a rigurosos controles y autorizaciones, que genera más de 5.000 puestos de trabajo directos y aproximadamente 3.500 puestos de trabajo indirectos. Eso no significa que esta actividad se pueda desarrollar sin ningún tipo de control, ya que el juego en determinadas personas puede provocar conductas adictivas y, por tanto, hay que proteger a los colectivos más vulnerables. Desde el inicio de la legislatura hemos impulsado cambios para mejorar la regulación que mantuvieron los gobiernos anteriores, cambios que empezó con el Decreto Ley 6/2019 y que hoy suman un nuevo hito con la aprobación de este decreto. ¿Y qué contiene este decreto a grandes líneas? En primer lugar, ustedes preguntarán, oiga, ¿los anteriores gobiernos regularon distancias mínimas respecto a los centros educativos? Pues la respuesta es no, no había regulación de distancias mínimas. Pues nosotros las hemos puesto con racionalidad, 150 metros con respecto a los centros educativos. Medida proporcionada, pues sí, para evitar que esté en las puertas de donde están nuestros niños.
Lo único que regulaba anteriormente era una distancia de 100 metros entre los propios locales, pero en ningún caso de los centros educativos. En 37 años jamás se adoptaron una medida de este tipo. Segunda cuestión. ¿Antes se regulaba la obligación de un control de acceso en el exterior? La respuesta es no. Pues nosotros sí. ¿Para qué? Para impedir, en todo caso, el acceso a estos establecimientos de juego, por un lado, de personas menores de edad y, en segundo lugar, de aquellas personas inscritas en el registro de autoprohibidos. En tercer lugar, oye, ¿con la normativa anterior se endurecieron las sanciones a lo largo de todos esos años? Respuesta, no. ¿Y con este decreto y con el decreto ley se ha endurecido? Sí. Un ejemplo, un menor que se le encuentre en un establecimiento de juego. ¿Cómo es la sanción hoy? Muy grave, mínimos 10.000 y hasta 300.000 euros de sanción y el cierre cautelar del establecimiento. ¿Qué es lo que había anteriormente por la misma conducta un menor dentro de un salón de juego? La conducta era grave, la sanción 600 euros y el local seguía abierto. Vean la diferencia. Cierre de local abierto, 600 euros, no menos de 10.000 y hasta 300.000. Son las diferencias y la consideración de muy grave frente a la consideración de grave. Las personas inscritas en el registro de autoprohibidos no podrán acceder a los establecimientos de juego. Antes, con la anterior normativa, sí podían. Ahora se establece como obligatorio el control de acceso a la entrada del local, para que ni siquiera puedan estar en la zona del bar, que en muchos casos hace de antesala a la parte donde se ubican las máquinas. En este sentido, una de las principales novedades también que recoge el decreto es la implantación de un registro único. Pasamos de que había uno por provincia y por tipo de local a uno que abarca toda Andalucía y a todos los establecimientos de juego. ¿Estaba regulada anteriormente la limitación de la publicidad? ¿Con la normativa anterior? No. ¿Con lo que aprobamos nosotros? Sí. Restringimos al máximo los rótulos y luces llamativas que atraen a los potenciales clientes, hasta el punto de eliminarlas de facto. No se permitirán imágenes que difundan mensajes o representaciones de juego o apuestas, ni de deportistas. Tampoco serán visibles las cotizaciones en tiempo real de dichas competiciones y que hasta ahora servían de reclamo. Como ven, hablamos de medidas sensatas, coherentes y proporcionadas y, sobre todo, adoptadas de común acuerdo, con consenso, con todas las partes implicadas. Cuando digo con todas, es con todas. Pero si resulta fundamental que la Administración regule y sancione, cuando proceda, igualmente lo es que promueva la prevención y la lucha contra las adicciones. Y por eso, desde la Junta de Andalucía, se están promoviendo acciones de índole, tales como charlas formativas a jóvenes y docentes en los propios centros educativos, para que todos conozcan los problemas que puede acarrear el juego, tanto público como privado, tanto presencial como online. En este caso, a través de la Consejería de Educación y también a través del Instituto Andaluz de la Juventud. Ha sido y van a ser esenciales a la hora de impulsar estas campañas en colegios. Y también les digo que mañana el consejero Javier Imbroda va a presentar un proyecto en el que la Consejería de Educación lleva muchas semanas trabajando de la mano del Instituto Andaluz de la Juventud y también de los empresarios, vinculado a la prevención de adicción entre los más jóvenes y también en su entorno, incluido padres y familia directa, no solo en cuanto al juego, sino al uso de las nuevas tecnologías en su ámbito más intenso. Otro ejemplo de trabajo conjunto entre todos los sectores en este ámbito y, como digo, y permítame que no me extienda más, el consejero Imbroda mañana les dará... El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha explicado tras la reunión del Consejo de Gobierno que la Consejería de Salud y Familia ha elaborado un protocolo de manejo de las secuelas del COVID-19, cuyo objetivo principal es ofrecer una asistencia integral y multidisciplinar centrada en el paciente, con el fin de lograr su recuperación funcional e integración completa en la sociedad. Ante la persistencia de síntomas de forma prolongada en algunas personas tras superar la fase aguda de la enfermedad, la Consejería de Salud y Familia, a través del Servicio Andaluz, ha terminado el desarrollo de un protocolo de abordaje de esta afección, ofreciendo así el usuario afecto de este síndrome la asistencia sanitaria que precisa tanto para restablecer su salud física como también la psíquica. Las vacunas son clave para salvar vidas, para la recuperación económica. También son importantes, fíjense lo que les voy a decir, los tratamientos para aquellas personas que han pasado el COVID y que permanecen con secuelas, lo que se denomina el COVID persistente, ¿no? Es mucha la impotencia que estos ciudadanos sienten cuando, meses después de haber superado la enfermedad, siguen arrastrando secuelas que van desde la fatiga,
el insomnio, arritmias, problemas respiratorios, problemas neurológicos, y por ese motivo el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un protocolo de actuación para estos casos. Un protocolo que, entre otras cuestiones, recoge la creación de unidades específicas que impliquen a personal de medicina interna, de rehabilitación, de enfermería, de psicología, a trabajadores sociales y también a profesionales de neurología, cardiología o neumología. Se trata de ofrecer una asistencia integral también a las personas que han pasado el COVID y que mantienen esas secuelas. Andalucía no descuida a nadie. No solo nos preocupa las personas que no lo han pasado y que estamos vacunando, sino que nos preocupa también las personas que lo han pasado y tienen secuelas. Por tanto, ponemos toda la maquinaria del Servicio Andaluz de Salud con los profesionales para estudiar, atajar y minimizar las secuelas del COVID persistente, que así se llama. Se trata de ofrecer una asistencia integral, como les decía, que vamos a hacer todo lo posible para remitir o mitigar también esas secuelas. También Elías Bendodo ha informado que la Consejería de Salud y Familia ha presentado al Consejo de Gobierno el plan de 1 millón por semana, una estrategia de vacunación masiva diseñada para la administración de esta cantidad de dosis de lunes a domingo a grupos de población determinados de forma coordinada y segura. Esta estrategia se desarrollará de forma inmediata y se extenderá todo el tiempo que sea necesario. Prevé la puesta en marcha de hasta 545 puntos de vacunación con 911 equipos. Andalucía se prepara de este modo para responder a la llegada de un número muy superior de dosis de vacunas frente al COVID-19, que según indican desde el Ministerio de Sanidad, se produciría fundamentalmente a partir del mes de junio. Además de los viales habituales por Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, se espera que se sumen para el verano otros laboratorios como CureVac y Novavax. Bueno, pues buenas tardes ya a todos. Muchas gracias por acompañarnos una rueda de prensa más. En esta ocasión, como pueden comprobar, me acompaña el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, que evidentemente hará tomar la palabra para abordar asuntos de gran interés para nuestra comunidad andaluza. Me gustaría empezar esta comparecencia, pues como la venimos empezando prácticamente desde hace algo más de un año, ¿no? Hablando de la pandemia, de la evolución en Andalucía, de la vacunación también, en definitiva, de la situación actual de cómo estamos. Y me gustaría, en nombre del Gobierno de Andalucía, trasladar un mensaje importante. Efectivamente, el estado de alarma acabó el pasado domingo, pero la pandemia no. La pandemia no. Nuestra salud, la economía de Andalucía, el verano en sí, están en juego en estas semanas. Como ustedes saben, el Gobierno de Andalucía ha iniciado un camino definitivo, un camino ordenado para acabar con el coronavirus, dividido, como saben, en 3 fases. Hemos empezado el camino de una transición andaluza hacia la normalidad, de una desescalada progresiva que se fundamenta en 3 fases. La fase de estabilización, que estamos ahora mismo en ella, que va a durar hasta el 1 de junio, la fase de avance, que va a durar hasta el 21 de junio, y previamente a esa fase se volverá a reunir el comité de expertos para actualizar las medidas, y luego una fase de normalización en torno al 22 de junio. Esas fases se establecen en base a criterios aproximados de porcentaje de población inmunizada por la Consejería de Salud. Por tanto, se refiere fundamentalmente a eso, ¿no? Ahora bien, el control definitivo del COVID va a depender sin ninguna duda, en gran medida de la responsabilidad de los andaluces y del esfuerzo conjunto entre todos. Y no lo niego. Hay imágenes de este pasado fin de semana en el conjunto de nuestro país, también en Andalucía, que no son absolutamente para nada responsables.
que nos preocupan y que evidentemente muestran que ese es el camino equivocado. Los excesos se convierten al cabo de las pocas semanas en muertos. Lo pudimos comprobar en otras fechas anteriores. Los excesos del pasado fin de semana serán los lamentos del mes de junio. Por tanto, yo estoy de acuerdo en que todos queramos acabar con esta pesadilla, que todos queramos salir de esta pandemia, que queramos recuperar la libertad. Nosotros también, sin ninguna duda, pero hay que hacerlo con responsabilidad. Estamos en la fase final de la desescalada, efectivamente. El porcentaje de vacunación, ahora le hablaré de ello, se está multiplicando y eso ayuda a ver la luz al final del túnel, sin ninguna duda. Pero en estas fases, en estas desescaladas, lo he puesto como ejemplo muchas veces aquí, lo que llaman los montañeros de estrepe, en las desescaladas, en las bajadas de las montañas, es cuando más se cae uno, cuando más se tropieza, cuando se tira al traste todo lo que se ha hecho anteriormente, porque te relajas, porque estás más cansado, y eso no puede pasar. Parece ser que sí, que estamos al final de la pandemia. ¿Por qué? Porque esta cuarta ola está totalmente aplanada, no es la tercera que tiene unos picos con una verticalidad explosiva, sino que está efectivamente aplanada. Pero esa ola en cualquier momento se puede disparar y solo será así si no actuamos con responsabilidad. Insisto, imágenes de este fin de semana como si hubiera acabado algo que no es cierto, que no ha acabado nada, son poco edificantes, poco responsables, ojo, y una falta de respeto a las personas que han pasado el COVID, a las personas que han fallecido por COVID y a los profesionales sanitarios que están dejando la vida para luchar contra esta pandemia. Por tanto, un llamamiento a la responsabilidad. No hemos terminado con la pandemia. Hemos iniciado el camino para su fin, pero estamos todavía en plena desescalada y en esa primera fase de estabilización que nos debe llevar al fin de ella este verano. Yo les quiero adelantar que la situación que se ha vivido nos preocupa. Nos preocupa y, por tanto, el Gobierno de Andalucía no descarta. Si hay nuevos repuntes, endurecer de nuevo las medidas. Esto es así. La lucha contra la pandemia no permite atajos. Si estamos actuando todos de forma responsable y eso se convierte en irresponsabilidad de algunos por una cierta relajación en base a una situación ficticia, que sería el fin de la pandemia, y no existe el fin de la pandemia, el Gobierno se verá nuevamente obligado a endurecer las medidas para salvar vidas, porque la salud es lo primero. Por tanto, yo lo que pido es que no tiremos por la borda el sacrificio de año y medio, el sacrificio de año y medio. Y comprendemos especialmente que los jóvenes tengan ganas de salir, de festejar, de recuperar esa libertad, pero por favor no hagamos locuras. Esas locuras nos pueden llevar a malas noticias en unas semanas, porque se pueden convertir en contagios, los contagios en ingresos, los ingresos en UCIs y las UCIs en fallecimientos. Recordarán ustedes esa cifra del 10% que les decía yo, del 10% de ingresos, el 10% de los ingresos pasan a las UCIs y el 10% de las UCIs fallecen. Por tanto, no olvidemos eso nunca. ¿Cómo estamos hoy? Pues perfectamente pueden ver lo que les decía yo, el aplanamiento de la curva, tanto de la incidencia acumulada como de ingresos hospitalarios. Hoy en Andalucía hay 1.231 personas ingresadas con motivo del COVID, de los cuales 322 están en la UCI. Fíjense que llegamos a tener, en principios de febrero, con el pico de la tercera ola, por encima de 5.000 personas ingresadas. Hoy estamos en 1.231. ¿Cómo es el perfil del paciente que hay ahora mismo en la UCI en Andalucía? Pues miren, es una persona entre 65 y 67 años, pero esa edad ya va bajando y cada vez son más los jóvenes que llegan a las UCIs y eso nos preocupa.
La tasa de incidencia en Andalucía, es cierto, viene bajando, continúa bajando de forma progresiva en las 2 últimas semanas de forma consecutiva y hoy estamos en 178,5 casos por cada 100.000 habitantes. Hemos hecho nuestros deberes poniendo en marcha una transición hacia la normalidad. No podemos pasar de una pandemia o de una incidencia acumulada alta a recuperar la normalidad de forma definitiva. Hay que hacerlo de forma progresiva, una desescalada progresiva, que para eso debe ir acompañada de la responsabilidad del conjunto de los andaluces. Mire, aquí tenemos que criticar al Gobierno central. Ha vuelto a dejar colgada a las comunidades autónomas. Ha vuelto a dejar colgada a las comunidades autónomas y ahora hablaremos de ello, del disparate que supone judicializar la desescalada. El Gobierno central, en vez de facilitar el camino a las comunidades autónomas como aliados para este descenso definitivo de la última curva, ha optado por judicializar la vuelta a la normalidad. ¿Sí? En vez de asumir su responsabilidad, el Gobierno ha dicho, entiéndase ustedes con el Tribunal Supremo. En lugar de citar a las comunidades autónomas en una conferencia de presidentes, lo que ha hecho mandarnos es al Tribunal Supremo. El presidente del Gobierno, que ha dicho que esto es un tema de la Unión Europea, se esconde detrás de la Unión Europea y ahora se esconde detrás de las comunidades autónomas y en esta última etapa lo que hace es esconderse también detrás del Tribunal Supremo. La gestión y las normas para los que gobernamos. Nosotros, insisto, asumimos el desgaste de las medidas, pero necesitamos herramientas. Pedro Sánchez no puede seguir subcontratando la gestión de la pandemia, en vez de asumir su responsabilidad, como están haciendo prácticamente todos los líderes de la Unión Europea. Delega a las comunidades autónomas, lanza el balón al Tribunal Supremo. La cuestión es no asumir responsabilidades. Esa falta de hoja de ruta tiene consecuencias. Fíjese, como el auto que acabamos de recibir. Fíjense la situación. La situación es la siguiente. Hemos recibido esta mañana la comunicación de los juzgados haciendo... ¿Por qué hemos tenido que hacer esto? Fíjense, yo quiero explicarlo para que los andaluces lo entiendan. Las comunidades autónomas nos hemos quejado de que el Gobierno no nos da las herramientas con el fin del estado de alarma y no nos permite limitar movilidad en casos extremos de incidencia. Bien, yo les explico. Hemos pedido, por tanto, tenemos que pedir autorización judicial para aquellos municipios que tengan más de 1.000 casos de incidencia acumulada. Hemos pedido para 4 municipios. 1 en la provincia de Granada, Montefrío, y 3 en la provincia de Sevilla. Bien. Y ahora tenemos que ir a el tribunal, ¿no? ¿Qué? Dime, Eva, dime. Eso, digo las resoluciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que de esos 4 municipios que hemos pedido de resolución, lo normal es que los juzgados tomen decisiones coherentes, al menos que sean las mismas, ¿no? ¿Qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado que hoy nos ha llegado la resolución de Montefrío denegando el cierre perimetral de un municipio que tiene más de 1.000 casos de incidencia acumulada. Pocos minutos después nos llega la resolución de los 3 municipios de Sevilla favorable. ¿Eso cómo lo podemos explicar ahora? Esto pasa por subcontratar la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de España, por delegar en la justicia lo que tiene que hacer el Gobierno de la nación. Si a las comunidades autónomas nos dan las herramientas para gestionar, porque el Gobierno no quiere hacerlo, lo asumimos y asumimos el desgaste. Pero fíjese ahora cómo tenemos que reaccionar. Por un lado, el municipio de Granada no nos permite el cierre perimetral y los 3 municipios de Sevilla, la justicia sí nos permite el cierre perimetral. Ustedes saben que esto lo hacemos porque las comunidades autónomas no podemos limitar derechos fundamentales, por eso acudimos a la justicia, porque no nos ha dado la herramienta el Gobierno de España, porque no se ha ajustado la legislación a la nueva situación tras la caída del estado de alarma, que es lo que hemos pedido, y porque no se ha tenido en cuenta que ya hay personas también en Montefrío y que se puede cerrar el municipio para todos.
Esto se trata de pelear contra la pandemia con un brazo atado a la espalda, créanme. Es muy difícil. Si el Gobierno no quiere asumir sus responsabilidades, insisto, que nos den las herramientas y tendremos que evitarnos situaciones como las que les acabo de contar, que tengamos que ir a la justicia, que nos autorice un cierre perimetral y que en una provincia diga una cosa y en otra provincia diga lo contrario. Y por eso, insisto una vez más, el presidente del Gobierno debe convocar urgentemente la conferencia de presidentes para tratar fundamentalmente dos cuestiones. Esta desescalada, fíjense el ejemplo que les acabo de dar, y la planificación exacta de las vacunas, incluida la decisión que se toma con AstraZeneca. ¿Por qué? Porque Andalucía a día de hoy tiene en torno a 200.000 dosis de AstraZeneca en las neveras. En las neveras no inmuniza la vacuna. ¿Qué queremos decir con esto? Entiéndanme. El Gobierno no ha permitido todavía que se ponga la vacuna de AstraZeneca a menores de 59 años. No lo ha permitido. Y nuestro porcentaje de población por encima de los 59 años con esa dosis ya está vacunada en prima dosis. Por tanto, necesitamos que el Gobierno se pronuncie cuanto antes sobre esta cuestión, si no, en el plazo de un mes, Andalucía decidirá por su cuenta qué hacer con la dosis de AstraZeneca. Les doy datos. Hoy hay 824.000 andaluces con una dosis de AstraZeneca que están pendientes de la segunda. 824.000. Es una incertidumbre. Por tanto, el Gobierno debe decir qué se va a hacer también con esa segunda dosis. Aquí es lo que le ponía yo de ejemplo siempre. El perro del hortelano. Ni gobierna, ni deja gobernar. Ni gestiona, ni nos da las herramientas para gestionar. Ni actúa, ni deja que las comunidades autónomas actuemos. Insisto, el Gobierno central tiene que tomar una decisión con AstraZeneca o la vamos a tomar nosotros desde Andalucía y tiene que ser en el plazo de un mes porque es cuando deberíamos empezar ya a poner esa segunda dosis de AstraZeneca. Hemos pedido vacunar con AstraZeneca previa firma de un consentimiento como están haciendo en Francia, pero tampoco hay forma, no nos contestan. Pero fíjese el sinsentido. Estamos recibiendo vacunas, dosis de AstraZeneca, pero no nos permiten administrarlas. El Gobierno nos envía ahora mismo un mayor porcentaje de vacunas de AstraZeneca que de Pfizer y de Moderna. Pero nos manda más vacunas de las que no podemos poner porque no las autoriza. Aquí en Andalucía estamos centrados en vacunar, vacunar y vacunar, que es la prioridad absoluta. Y como ustedes saben, el porcentaje de vacunación en Andalucía es de los más altos, es más alto de España. Como ustedes saben, ya hemos puesto 3,5 millones de dosis y 1.119.475 andaluces a la hora de ahora mismo tiene las 2 dosis y está inmunizado. Estamos bajando los rangos de edad, ya estamos llamando a personas de 55 y de 56 años, incluso pueden pedir cita para vacunarse. Hemos comenzado a vacunar a grandes dependientes que tienen la tarjeta Más Cuidados y también les adelanto, igual que les digo que dentro de un mes no vamos a esperar más al Gobierno, les digo que ya no vamos a esperar al Gobierno más en una cuestión. Vamos a empezar a vacunar ya con Pfizer y Moderna a los 71.000 profesionales esenciales como profesores, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o bomberos que tienen menos de 60 años y que se habían quedado descolgados de la vacunación. Ese sector, de esos sectores, se había quedado descolgado de la vacunación. Y esperando estamos que el Gobierno nos diga cómo actuar. Bien, Andalucía en este caso, lo ha planteado el consejero de Salud, decide ir hacia adelante y empezar a vacunar ya, en este caso con Pfizer y Moderna, a esos 71.000 profesionales esenciales que son profesores, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y bomberos.
La pasada semana ya les anunciamos que el Gobierno de Andalucía estaba preparando ya el plan para vacunar, tener capacidad para vacunar a 1 millón de andaluces a la semana. Pues hoy lo traemos al Consejo de Gobierno. Como les decía, con el plan 1 millón, en Andalucía estamos preparados, tenemos la capacidad para poner 1 millón de dosis a la semana. Todo va a depender, evidentemente, de las dosis que nos lleguen del Gobierno central. Esperamos, entre mayo y agosto, 12,5 millones de dosis. 12,5 millones de dosis. En este escenario, evidentemente, redoblamos los esfuerzos en la campaña de vacunación para que durante el mes de julio, es el objetivo que planteamos ahora, el 70% de los andaluces de más de 16 años tenga ya una dosis y el 40% las 2 dosis. Ese plan 1 millón, donde Andalucía va a tener capacidad de poner 1 millón de vacunas a la semana, contempla 545 puntos de vacunación y 911 equipos de vacunación, 3.000 profesionales de enfermería, el triple que actualmente. Reforzamos los centros de vacunación masivas como estadios, polideportivos, palacios de congresos, que van a permitir administrar hasta 3.600 dosis diarias en cada uno de ellos, con un tiempo medio de 2-3 minutos por persona. En definitiva, se trata de exprimir al máximo todos nuestros recursos para vacunar, vacunar y vacunar. También las vacunas son clave para salvar vidas, para la recuperación económica. También son importantes, fíjense lo que les voy a decir, los tratamientos para aquellas personas que han pasado el COVID y que permanecen con secuelas, lo que se denomina el COVID persistente, ¿no? Es mucha la impotencia que estos ciudadanos sienten cuando, meses después de haber superado la enfermedad, siguen arrastrando secuelas que van desde la fatiga, el insomnio, arritmias, problemas respiratorios, problemas neurológicos, y por ese motivo el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un protocolo de actuación para estos casos. Un protocolo que, entre otras cuestiones, recoge la creación de unidades específicas que impliquen a personal de medicina interna, de rehabilitación, de enfermería, de psicología, a trabajadores sociales y también a profesionales de neurología, cardiología o neumología. Se trata de ofrecer una asistencia integral también a las personas que han pasado el COVID y que mantienen esas secuelas. Andalucía no descuida a nadie. No solo nos preocupa las personas que no lo han pasado y que estamos vacunando, sino que nos preocupa también las personas que lo han pasado y tienen secuelas. Por tanto, ponemos toda la maquinaria del Servicio Andaluz de Salud con los profesionales para estudiar, atajar y minimizar las secuelas del COVID persistente, que así se llama. Se trata de ofrecer una asistencia integral, como les decía, que vamos a hacer todo lo posible para remitir o mitigar también esas secuelas. Como ustedes saben, junto a la salud, el empleo es otra de las obsesiones del Gobierno, y para salvar el empleo hay que ayudar a las empresas que lo están pasando mal, sin ningún tipo de complejo. Por eso recordarán ustedes que pusimos en marcha ese segundo plan de ayudas directas, el más ambicioso de España, con 732 millones de euros. Yo les puedo anunciar que han sido ya, que a este momento, 54.000 las pequeñas y medianas empresas que han solicitado las ayudas directas de 3.000 euros para el comercio, la artesanía y la hostelería. Y lo más importante es que empezamos a pagar en este mes de mayo. Las ayudas se agilizan al máximo en Andalucía, porque, insisto, utilizamos la inteligencia artificial, la robótica, para minimizar la burocracia y, por tanto, pagar cuanto antes. Empezamos a pagar en este mes de mayo. Y esta estrategia está dando buenos resultados. Ahí están los datos que acabamos de conocer y que nos ha puesto sobre la mesa hoy la consejera de Empleo. El número de afiliados a la Seguridad Social vuelve en Andalucía en el mes de abril a niveles prepandemia. Esto es muy importante. A niveles de febrero del 20. 3.127.322 afiliados a la Seguridad Social tenemos en Andalucía en abril. Los afiliados aumentan en 165.864 personas en Andalucía, un 5,6% más. Pero fíjese, volvemos a datos de prepandemia, cuando les decíamos que la economía andaluza crece al doble que la española, cuando la creación de empresas en Andalucía era al doble que en España. Pues bien, el número de afiliados a la Seguridad Social crece un 5,6% en Andalucía
y en España es el 3,2. Fíjese que Andalucía empieza a liderar la recuperación. Andalucía es la comunidad autónoma en la que más crece la afiliación y aporta 1 de cada 5 nuevos afiliados de nuestro país. Y les voy a dar datos de autónomos, que estos son un buen termómetro para medir que vamos saliendo poco a poco de esta situación y que los meses que tienen que venir, si todo evoluciona favorablemente, deben ser muy positivos para Andalucía. Siempre Andalucía no liderara, sino que estábamos en la cola en muchísimos parámetros, ¿no? Desde hace unos meses competíamos, ¿no?, con Cataluña, en la primera comunidad autónoma en número de autónomos, y Andalucía le seguía de lejos, después de más cerca, y ahora prácticamente estamos igual. Andalucía alcanza 554.100 personas afiliadas al régimen de trabajadores autónomos en Andalucía. Solo nos separan la cifra, que son 472 autónomos, hay más en Cataluña. Por tanto, podemos decir que por primera vez en la historia, en Andalucía vamos a superar a Cataluña en número de autónomos en las próximas fechas, sin ninguna duda. Ese es un dato muy, muy importante para el empleo y para el futuro de nuestra tierra. Se trata de dar ayudas directas y de que los andaluces paguen menos impuestos. Esa es la receta, esa es la vía andaluza por la que apuesta este Gobierno para impulsar la economía. Pero fíjese, yo digo vía andaluza, pero es que esta receta no es andaluza. Esto se está aplicando prácticamente en todos los países de Europa, menos en España, que aquí se ha decidido, en vez de dar ayudas directas, coger la vía con más burocracia por parte del Estado y no solo bajar los impuestos a la gente, como han hecho prácticamente todos los países de Europa, sino que aquí, en España, el Gobierno socialista decide subirlos. Esto de la bajada de impuestos o subida de impuestos, y en esta situación tan complicada, no es una cuestión de ideología, es una cuestión de lógica, de sentido común. ¿A quién se le ocurre subirle los impuestos a la gente cuando la situación está peor? Francia los bajó, Turquía los bajó, Alemania los bajó, Reino Unido los bajó, Italia los bajó, y en España se suben. Aquí, en Andalucía, no vamos a subir los impuestos. Estamos, y ahora lo explicará el consejero de Hacienda, vamos a bajar todos los impuestos que podamos bajar. Yo creo que el Gobierno de España debe abandonar ese proyecto de exprimir el bolsillo de los ciudadanos con subida de impuestos y con peajes masivos. Fíjese, ahora para coger el coche en cualquier circunstancia vamos a tener que pagar. Y ahora quiere subir el IVA reducido, hemos conocido ahora, ¿no, consejero? ¿Qué es el IVA reducido? Entre otras cosas, el del agua. Claro, el IVA del agua es reducido y nos quieren cobrar más hasta por bebernos un vaso de agua. Ese es el Gobierno de España, ¿eh? Fíjese la situación, ¿no? Aquí reiteramos nuestro doble compromiso. En Andalucía tenemos un doble compromiso. Ni vamos a cobrar peajes en las carreteras que dependan de la Junta de Andalucía, esto que quede claro, y por cada impuesto que suba el Gobierno en Andalucía bajaremos otro. Hemos sido durante muchísimos años los andaluces, los españoles que más impuestos pagábamos con los peores servicios públicos. Ahora que estamos mejorando la sanidad, la educación y estamos armonizando, equilibrando, equiparando fiscalmente a Andalucía con el resto de España, nos quieren subir los gobiernos socialistas los impuestos. Termino.